máximo reducto de franquismo en la actitud, en, ¿cómo diría yo?, en la soberbia, en esa sensación de usted no sabe con quién está hablando, está en la judicatura en España. O sea, creo que en ese sentido las Fuerzas Armadas han hecho un camino muy distinto. Ernesto, ¿tú qué opinas? Bueno, digamos, el tema de las Fuerzas Armadas es un tema muy relevante. A mí tanto no me preocupan las Fuerzas Armadas, sino los políticos. El ministro de Defensa amenazando desde el Parlamento en un momento determinado con el tema en Cataluña. Si no hacemos los deberes bien en Cataluña, pues no tenemos... Si hacemos bien los deberes, no tenemos que apelar a las Fuerzas Armadas. Esto me preocupa y esto nos remite al tema que hemos hablado antes. Él es el jefe, es decir, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el rey, pero este es la persona, el ministro de Defensa es el que trata con la Junta de Jefes de Estado Mayor y todo eso. Eso me preocupa más que los estamentos militares per se. En relación a todos los demás, a la judicatura en particular, la judicatura no es un problema del franquismo, en mi opinión, porque pues, la judicatura se ha renovado. La judicatura es un problema político, y que hay un partido político en este país que inspira temor en la judicatura. Y ese partido es el partido del gobierno. Es un partido porque hábilmente maneja sus piezas y sus cartas y tiene unas relaciones con los magistrados y jueces espectacular de verdad, en la época de Trillo, ahora, que no está, es permanente, es una estrategia permanente. El Partido Socialista la tuvo en la época de la Primavera Democrática, después de los años 76-77, tuvo una relación muy buena con la judicatura y se cortó y se perdió. Pero realmente el partido que se impone hoy en la judicatura es el Partido Popular, sabe cómo premiar a los jueces, los tiene muy en cuenta, los asocia a sus proyectos. No hay nada más que ver el debate que se va a plantear esta misma semana, el día viernes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el viernes de la semana que viene, sobre la composición de los tribunales de Gürtel y Papeles de Bárcenas. La defensa de un juez que es claramente una quiebra del principio de imparcialidad que tiene que tener un tribunal y que es una pieza de derecho nacional e internacional, a saber que no solo se debe impartir justicia, sino que se debe ver también que se imparte justicia. Todo eso lo quieren quebrar, digo lo quieren quebrar porque el PP ha hecho sus alegaciones y es partidario con el tema de Enrique López, en un tribunal que es muy significativo y es un magistrado de la Sala de lo Penal. Quiere decir que el tema de la judicatura pero es un tema político, no de franquismo. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, una precisión para Almudena. El Franco no participó en el golpe, se sumó al golpe y luego lo fagocitó en la famosa reunión de Salamanca, en la que su hermano Nicolás ya se encargó de cambiar para que fuera generalísimo de los ejércitos para siempre jamás, ¿no? Franco estuvo vinculado desde el primer momento al armazón que inspiró el golpe, que evidentemente... Bueno, mis Canarias, como le llamaban, hasta que March, bueno, no vamos a discutir que aquí entra muy bien en todos estos residuos del franquismo que tenemos que enlazar hoy en día, le suelta la Mortera y entonces ese famoso Juan March es el que convence a Paco Franco de que se sume al alzamiento que había montado Mola con otra serie de gente. Sobre todo Sanjurjo. Sanjurjo. El director de la conspiración fue Sanjurjo. Sí, pero Sanjurjo estaba en Lisboa, después de la Sanjurjada de Sevilla... Luego Mola era el director, luego Franco tuvo la suerte de que se mataron en accidentes de avión, Sanjurjo, Mola y su hermano Ramón. Pero vamos, bueno, que él estaba en el cogollito de los conspiradores. El hermano Ramón, que se mató un 28 de octubre de 1938 y cuando fueron a comunicarle generalísimo, tenemos que darle una gran noticia y lo para el motorista, dice, ¿qué ha pasado? Dice, que ha muerto su hermano. Dice, creí que había pasado algo. Y el otro hermano, porque hablando de los restos del franquismo, Nicolás, el tío que más aceite ha perdido en España. El famoso escándalo de Galicia, donde perdió millones de litros de aceite de oliva y terminó de embajador en Lisboa. No se lo tome en el sentido metafórico, que lo dice en sentido literal. Que yo sepa, porque no sé, los gustos de Nicolás Franco no me... Y tengo que agradecerte una mención a las Fuerzas Armadas, porque realmente la transición española, si le debe algo a alguien, es a las Fuerzas Armadas españolas, que estuvieron ahí, respetaron la democracia, porque
Franco, curiosamente, al intentar ideologizar a las Fuerzas Armadas, lo consiguió justo lo contrario, porque las profesionalizó. Se volvieron profesionales y cuando llegó la democracia pasaron, y ahí tuvo el rey un papel fundamental como jefe de las Fuerzas Armadas, y ahí están. Y la máxima revolución militar de todos los tiempos de España, que la hizo el PSOE con la Ley 17 en 1989, que mandó a la mitad de los militares a su casa y no pasó absolutamente nada. Pues eso mismo había hecho Azaña. Hazaña con la del 31. Y esa fue una de las... Ahí sí pasó, ahí sí. Y una cosa, mi directora de tesis, en 1980 quiso presentar una tesis doctoral sobre el franquismo y tuvo serios problemmas. O sea, y dentro de la universidad en 1980 había problemas para hacer una tesis doctoral sobre el franquismo. Y sin embargo, me vas a perdonar, pero me lo pones en bandeja. Yo, una reivindicación perpetua que hago es que los novelistas y los directores de cine salimos mucho en la televisión y los historiadores no. Pero yo creo que en este momento una de las cosas más importantes que están pasando en España es que ha llegado una generación nueva de historiadores que van a optar a la silla del papado en cuanto que se jubile Santos Juliá, que han sido capaces de coger por los cuernos el toro de la historia contemporánea de España. Es que en parte, gran parte de lo que estamos contando aquí, o de mi obsesión por el relato, tiene que ver con que hasta los años 90 la historia contemporánea de España era prácticamente materia de estudio para historiadores anglosajones o franceses o españoles que trabajaban en el extranjero. Yo creo que eso ha cambiado mucho también. Creo que están haciendo una labor muy importante. Sí. Sí, le pasa el micrófono. O bueno, que no habéis abordado, no sé por qué, es la influencia de la Iglesia entonces y la que sigue manteniendo ahora en la vida política a todos los niveles, vamos. Hombre, la influencia de la Iglesia, entonces la Iglesia y el Estado eran la misma cosa. O sea, No, ya, pero que te quiero decir que la Iglesia española viene de un periodo muy largo, de 4 décadas, en el cual los pecados eran delito, para que me entiendas. O sea, el Estado y la Iglesia era la misma cosa y los pecados eran delitos por los que te detenían y te procesaban y te metían en la cárcel, ¿no? A mí me parece que la influencia de la Iglesia en la España de hoy es mucho menor y aún así me parece muy excesiva. Pero yo ahí lo siento mucho, creo que la culpa es del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista, desde la primera oportunidad que tuvo, en el año 82, es el gran responsable de muchas de las cosas de las que hemos hablado aquí. Porque en el año 82, con una mayoría absoluta tan potente, hombre, a lo mejor... aunque yo no le tengo ningún cariño, pero a lo mejor no sería justo pedirle a Felipe González que lo hubiera hecho todo, pero hombre, que podía haber impulsado muchas cosas y que entre otras cuestiones, la renovación del concordato, la permanencia de la religión como asignatura, a mí me ha dado muchísima pena ver antes de ayer a Pedro Sánchez en la tele diciendo que van a quitar la religión como asignatura evaluable en los colegios. Es que me da pena de este país en general, de que en 2015 estemos hablando de eso, y luego me da pena porque luego si gana las elecciones y gobierna, no lo hará, porque no lo han hecho nunca y no lo van a hacer ahora. Yo no sé quién le ha contado al PSOE que ir contra la Iglesia le quita votos. A mí, bueno, no tengo ninguna intención, pero no me importaría sentarme una tarde a hablar con ellos, a que me lo explicaran, porque tengo más bien la percepción contraria. Yo creo que una de las razones que impide que el PSOE se convierta en la casa común de la izquierda, que dicen todo el rato que ellos quieren ser, tiene que ver con eso, con la actitud de ese partido en cuestiones específicas como la relación con la Iglesia, la memoria histórica, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? Sí, por favor. Yo quería decir que se está hablando de la dictadura, o mayúscula, pero desde hace varias décadas estamos en algunas regiones, como por ejemplo Murcia, sufriendo pequeñas dictaduras que no sabemos si han terminado ya, donde ha muerto mucha gente, no físicamente, sino mucho talento, mucha gente que se ha tenido que quedar en el escalafón, se ha protestado, y donde han hecho absolutamente lo que le daba la gana mientras la gente se dedicaba
los jóvenes sobre todo a no trabajar, a no estudiar y a divertirse. No lo hemos pasado muy bien, se vive muy bien en Murcia, pero realmente la gente que estaba en política pues se ha dedicado durante 20 años a hacer absolutamente lo que le da la gana. Bueno, eso podría Es que ser... yo no puedo opinar sobre Murcia. Murcia, Valencia, No, pero bueno, Madrid. podría ser una referencia quizá a Bueno, esa tiene que pervivencia ver del caciquismo. con lo de los caciquil, con lo del sistema caciquil del que hemos hablado antes, ¿no? La pervivencia del caciquismo. Sí. A ver, tenemos otras dos. Sí, primero... Yo quería preguntar si realmente se puede hacer algo para que todo esto cambie, porque hoy me voy de aquí, claro, me voy de aquí con una sensación muy pesimista, ¿no? Si además, como comentaba Cáceres, resulta que ni siquiera en los países como Grecia, que ha llegado a haber un gobierno en el que se supone que iban a hacer algo para cambiar lo que había, les han dejado hacerlo, ¿no? Porque el gobierno griego al final está gobernado desde Europa. ¿Es Europa democrática? ¿Puede ser España más democrática de otra forma? Sí, la respuesta tremenda es que prácticamente podemos decir que el euro es incompatible con las elecciones. El ejemplo de Grecia es eso. El ejemplo del referéndum griego es eso. Es que no se puede discutir este tema que afecta a tu vida, a la vida de los tuyos, a la vida de generaciones enteras, que va a pesar sobre generaciones futuras. Eso no puede ser objeto de un referéndum. Es decir, no puede ser porque eso es sacrosanto. Eso es lo que han decidido unos países reunidos. Tú te has comprometido a ello, has entrado y tal. Pero yo sí creo que tiene una solución. Y es el debate sobre el euro, cómo se construyó y cómo está construido y por qué tenemos que permanecer. Eso es un debate que hay que hacer. Yo no compro la idea de que el euro es indestructible. Hubo un patrón en los años 30 y se acabó. Pero ese es un debate, Ernesto, viable a escala nacional. Quiero decir, un partido puede un día ser, un país, un Estado miembro puede sentarse y decir voy a ser la punta de lanza que cuestione todo este sistema. Bueno, o es un debate que necesariamente lo tiene que hacer. Yo no estoy diciendo que sea punta de lanza, la digo Unión que sea Europea. un debate. No, pero quiero decir que si un país por sí solo, es decir, Grecia lo ha intentado y hemos visto que no ha podido, ¿no? ¿Qué es lo que ha intentado Grecia? Bueno, pues digamos, aunque sea el pueblo griego, ha creído intentar una sublevación frente al euro y ya hemos visto que ha parado, ¿no? Sus dirigentes no siguieron. Que a lo mejor es un debate que solo se puede plantear en el club, ¿no? Es uno de los muchos debates del club. Bueno, por eso en el que entonces, no se debate nada. Entonces tengo razón yo, eso es incompatible con la democracia y con las elecciones. Y solo lo pueden debatir en un club, la democracia con el club no tiene nada que ver, que yo sepa. Pero si el club es la suma de todas esas democracias y se intenta buscar una decisión... El club es la suma de las democracias. Debiera serlo, ¿no? Pues yo no lo creo así. No, yo tampoco, pero debiera serlo. No podemos intentar que lo sea. No, debiera serlo, no. Es decir, lo que hemos visto, hemos tenido las actas de las reuniones del Eurogrupo. Eso no es un club. Cuando me refiero, no me refiero al Eurogrupo, me refiero a la Unión Europea. Bueno, sí, pero el motor de la Unión Europea es el Eurogrupo, no nos engañemos, como dicen en mi tierra, no pisemos el poncho entre nosotros. ¿Qué es la Unión Europea? El corazón, el motor, ¿es el Eurogrupo o no? Yo lo que veo es que a la pregunta de Amelia lo que le estás diciendo es que no. Abandonad toda esperanza. No, pero yo no te diré eso, ¿eh? Yo vuelvo a la historia. En 1750, 1760, 1770... una revolución en Europa era mucho más impensable que ahora cayera el euro. Y en 1789 hubo una revolución en Francia. O sea, imposible... No, si yo no digo que sea imposible, no, claro, lo que digo es que hay que abrir el debate. No hay nada. Que los españoles tienen que debatir. ¿Cuál será? Eso no lo sé. Pasa por violencia al final. No, hombre, no. Yo solamente te estoy diciendo que si tú lees un libro, un manual de historia e intentas comprender la historia de la humanidad, los pronósticos se quiebran, los fenómenos inopinados crecen como la espuma, hay revoluciones en países donde el propio Carlos Marx dijo que jamás habría una revolución como Rusia, y fíjate la que se lió. O sea, habrá que buscar yo no digo que sea imposible, yo tampoco digo que sea violento, yo no lo sé, no tenemos una bola de cristal. Pero es que ahora por una cosa, es que la gente que puede hacer esa revolución cultural, social, la hemos obligado a que se vayan fuera, a ganar 1000 euros. ¿Cómo vamos a hacer una revolución
Bueno, la mitad de los que nos quedamos aquí tenemos todo el miedo del mundo a perder nuestra vida. Y los siervos de la gleba tenían más. Tenían mucho más miedo. Tenían mucha hambre. Bueno, y aquí dentro de nada, te quiero decir, Bueno, vamos a ver. Vamos a parar porque si no, vamos a ver. Esto vamos a acabar como, Vamos a ver, vamos como a la ver. secta aquella de Guayana, todos Ya. aquí suicidados en la nave Suicidados. esta. Queda una pregunta más que ha levantado antes la mano. Con esto cerramos porque llevamos ya... Sí, es muy tarde. Sí, si le pasa el micrófono, por favor. Uy, es que da toda la vuelta. Llegará. Hola, ¿qué hay? A ver si nos pueden hacer una valoración de la conocida ley Mordaza. ¿Qué opinan? Que tiene que ver, me imagino, con el mantenimiento de... No se escucha bien. ¿Qué opinamos de la ley Mordaza? Bueno, la ley Sí, Mordaza. que a ver si ¿Se pueden explica hacer sola? una valoración sobre la conocida ley Mordaza. Que supongo que tiene que ver mucho con lo que han estado comentando durante todo el rato, ¿no? O sea, que vamos para atrás en vez de... Sí, claro que vamos para Claro. atrás. La ley Mordaza, vamos a ver, la ley Mordaza hay que ponerla en relación con todo el mecanismo y la última arquitectura de este gobierno. Me estoy refiriendo a la reciente ley de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de reforma del Código Penal. No sé si vosotros sabéis que en nuestro Código Penal recientemente inaugurado, el hurto de 450 euros, Ya no es una falta, ¿no? no, el hurto de 450 euros tiene pena de prisión. Es delito, sí. Y si tú haces delito fiscal y no llega a los 120.000 euros, no es delito. Este es el Código Penal, es la lección de la corrupción en España y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Si tú defraudas, en el sentido que te beneficias, te haces el distraído y te beneficia o te aprovechas de la seguridad social entre 1 y 100 euros, a partir del primer euro ya es un delito. En otros términos, la desigualdad en el terreno de la caída de los salarios y la subida de los excedentes y beneficios empresariales va acompañada en el terreno político, en el terreno institucional, de un andamiaje para eso. Y la ley Mordaza juega ese papel. La ley Mordaza está absolutamente, magníficamente expresada con la palabra mordaza. Se trata de que los patrones del euro tienen que garantizar que la población no se va a sublevar. Y tiene que hacerlo, si necesita multarla, persuadirla a través de medidas draconianas, hacerlo. Es profundamente antidemocrática, pero es antisocial. Sobre todo quiere restringir el derecho de manifestación, quiere evitar que la gente salga a la calle. Por lo tanto, es preventiva. La ley de seguridad ciudadana ha servido, al transformar los delitos y la falta, para exculpar a nuestra Esperanza Aguirre en el gran incidente de la Gran Vía. ¿Recordáis el incidente del 3 de abril del 2014? Pues a través de la ley de seguridad ciudadana a ella se les culpa. ¿Por qué? Porque ha cambiado el sentido, las faltas ya no existen y se traslada la decisión, se desvía hacia la ley de seguridad ciudadana. Es el ministro del Interior que tiene la facultad para exonerar a Esperanza Aguirre. En otros términos, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de otros países y señalamos con el dedo. Y sobre todo a países de América Latina. Me refiero a Brasil, a Argentina. Tenemos mucho cuidado porque las cosas que estamos haciendo aquí, los mismos que estamos atacando a esos países, afectando nuestras relaciones de Estado a Estado, hacemos una cantidad de cosas aquí que no tienen perdón. Bueno, no sé, Almudena, si quieres invitar a la gente No, yo es que sobre la ley Mordaza, ¿qué quieres que te diga? Primero, que creo que la utilidad aparente se debe a que hay elecciones el 20 de diciembre y entonces las movilizaciones, está todo el mundo expectante a ver qué pasa el 20 de diciembre, que espero que el próximo gobierno de este país derogue la ley Mordaza y que si no es así, pues practicaremos todos la desobediencia civil, ¿no? Nos manifestaremos, nos darán porrazos, correremos, yo poco, porque yo de joven corría bien, pero ahora no sé qué voy a hacer. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Pues que me parece una ley infame y que evidentemente es
la consagración, una más, de que el progreso no es una línea recta, de que se puede perder en un instante un derecho que ha costado siglos de lucha. Ahora bien, yo creo que aunque tengamos la sensación de que no hemos hecho nada, pues la sociedad civil, la movilización de la sociedad civil en España ha conseguido victorias resonantes. Y en esta comunidad, la de la privatización de la sanidad, conseguir parar la privatización de la sanidad, ha sido una hazaña heroica que no se reconoce suficientemente porque a la comunidad ha sido una derrota gravísima para la presidenta de la comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la reforma de la ley del aborto, ¿no? Ese es un caso muy claro a nivel nacional en el que la movilización resultó decisiva y le torció la mano a Gallardón y forzó su dimisión, ¿no? O sea que la movilización sirve, la movilización vale, y una ley como esta va a provocar carreras, detenciones y multas que no se pagarán y fotos con gente así, pero no va a parar la movilización. Bueno, pues... Con esta última intervención, y te agradezco, Almudena, que te hayas invitado un poco a levantar el ánimo, ¿no? Y a señalar que alguna cosa, aunque sea pequeñita dentro de las limitaciones generales, podemos hacer. Pues os agradezco mucho a ambos la reflexión sobre este tema en el que seguramente es imposible llegar a grandes conclusiones. Cada uno puede extraer ahora las que desee. Por nuestra parte, pues bueno, ya que todo parece estar tan decidido, por lo menos aquí intentemos preservar la libertad de pensar. Muchas gracias.